saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy cerramos nuestra sección de un tema en 3 partes. Y esta semana hemos estado meditando bajo el título Conociendo del amor de Dios. Y ya hemos visto 2 características fundamentales del amor de Dios bastante interesantes y obviamente a todas luces plenamente beneficiosas para la salvación. El amor de Dios, por un lado, es incomparable, por otro lado es incomprensible, y hoy vamos a meditar bajo el título El amor de Dios es inconmensurable. El inconmensurable amor de Dios. Cuando me refiero a inconmensurable, significa que es un amor que no tiene medidas. Es un amor que no tiene límites. Es un amor que no hace acepción de personas. Ese es un gran fundamento. Le invito a que me acompañe, por favor, a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, libro de Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 20. Repito, Efesios capítulo 3, versículos 14 al 20, donde nuestro versículo clave va a ser el 18. Búsquelo. Voy a estar leyendo como estoy autorizado en el nombre del Señor Jesucristo para comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra de nuestro Dios a la letra dice de la siguiente manera: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo comenzaría con una pregunta. Donde todo es medible, donde todo es cuantificable, donde todo se puede pesar, donde todo se puede medir, donde aparentemente el hombre sabio todo lo puede comprender, donde incluso dentro del ámbito de la corrupción todo tiene un precio, ¿existirá alguna regla de medida, alguna plena capacidad humana o algún principio elemental para poder poner límites o tomarle medidas al amor de Dios? Mire, me atrevo a decir que ni el mejor de los filósofos podría hacer esto. Me atrevo a decir que ni Salomón, con toda su sabiduría, podría llegar a una aproximación de establecer una regla de cálculo aplicable hacia el amor de Dios. Con esto inductivamente llego al siguiente pensamiento.
Ni los científicos ni matemáticos de todas las edades, con todas sus fórmulas, ecuaciones y leyes establecidas desde la física, podrían siquiera aproximarse a cubicar, cuantificar o darle atributos a partir de las reglas exactas matemáticas a lo que es el amor de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo, en esta, una de las 4 cartas desde la prisión, Efesios es una, Colosenses es otra, Filipenses es otra y Filemón es otra. 4 cartas desde la prisión, cada una con un enfoque y un tinte especial. Con Filemón vemos el amor de Dios reflejado en la vida de Pablo, donde dice, intercediendo por Onésimo a su amigo y hermano Filemón, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Es como cuando Cristo dijo, todo está pagado, la deuda está saldada. Cuando nos aproximamos al estudio de la carta a los filipenses, el amor de Dios se expresa en el gozo constante del cristiano. Pablo dice, estén gozosos en todo tiempo, hermanos de Filipo. No sean cristianos inmaduros y de circunstancias, sino que afírmense en aquel que ha dado las promesas. Cuando vemos la carta a los Colosenses, el amor de Dios se refleja en la obra de la cruz, donde Cristo, muriendo en nuestro lugar, pasó a ser la cabeza del cuerpo, que es la iglesia que presenta acá en la carta a los Efesios. Y habla directamente a la iglesia, que en este ministerio de él hacia los gentiles y después apelando a la unidad del Espíritu en el corazón mismo de la iglesia, ahora el apóstol Pablo comienza a profundizar respecto de un amor que va más allá de toda medida, un amor que va más allá de toda comprensión, un amor que no podemos nosotros encasillarlo en factor numérico. Ahora, una pregunta válida. Si el amor de Dios no tiene medida, no tiene comprensión para nosotros o capacidad nuestra de poder dimensionarlo, ¿qué podemos hacer para vivirlo sanamente? Y es aquí donde el apóstol Pablo en el fondo está diciendo, miren, ustedes están en nueva vida, necesitan la plenitud de Cristo en ustedes, y para esto no le pongan límites, no pongan ni siquiera atajos, o por último, ni siquiera se desesperen en tratar de comprender esto del amor de Dios, sino que disfrútenlo. Si hay algo que sí podemos hacer con el amor de Dios, aunque para nosotros sea incomparable, obviamente, incomprensible, realmente, e inconmensurable, sin medida, sin límite, esencialmente, sí podemos disfrutarlo, vivenciarlo, experimentarlo. Esta es una oración. Fíjese cómo Pablo, y voy a nuevamente repasar los versículos, comienza este pasaje extraordinario. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo oraba en favor de los hermanos de Éfeso. Oraba. ¿Y qué pedía al Padre? ¿Qué pedía a nuestro Dios? Pedía que les diera conforme a las riquezas de su gloria, para que fuesen fortalecidos en el poder del hombre interior a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Cristo habitase por la fe en sus corazones, para que fuesen arraigados y cimentados en amor. Una de las características de las cartas a Corintios, a Efesios, a los Colosenses incluso, tiene que ver cómo se vivía la vida en aquellas zonas. Comprendamos que muchos de esos eran puertos o zonas portuarias. Por lo tanto, ya tenemos un indicio, un indicativo, de que eran zonas donde estaban asentadas estas iglesias, donde el pecado sobreabundaba. Pero donde sobreabundaba el pecado,
sobreabundaba la gracia de Dios. A un pecado grande, un amor sin límite. A una abundancia de pecado, una abundancia ilimitada de amor. Eso como que Dios lo hace para anular el efecto del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esa vida loca, si le podemos llamar así, o corrupción social, donde el pecado era el pan de cada día, ahí tuvieron que levantarse estas iglesias, donde un gran porcentaje finalmente que absorbió la iglesia fue del elemento gentil. Entonces muchos de los que estaban llegando al evangelio estaban transitando, estaban en un periodo de transición de una vida antigua cargada de pecado a una nueva vida en Cristo donde la santidad es la norma. ¿Y quién va a producir esa santidad activa y efectiva? Va a ser el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo, conociendo estas realidades de iglesia insertas en mundos complejos, su oración constante era precisamente a una plenitud de vida en Cristo. Pero para que esa plenitud de vida en Cristo se efectuara sobre todo en aquellos que estaban dejando atrás, algunos con dificultades, su vida antigua para proyectarse a la vida nueva, es donde Pablo comienza este tipo de oraciones, pidiendo a Dios gracia, favor, misericordia, capacidad de absorber lo más de Él, de entendimiento hacia aquellos corazones que aún estaban viviendo esta transición compleja. Por eso habla de ser arraigados. Ahora, si a esto le añadimos que estaban en tiempos también en algunos momentos de persecución de iglesia o previos a ella, es donde Pablo también pone el fundamento del amor de Dios. Y aparentemente es casi una contradicción, porque así como los hermanos de Filipo les daba palabras de aliento, exhortándoles al gozo continuo, aún estando tras la cárcel o tras la reja, acá el apóstol Pablo, estando preso también, por nada se queja, sino que apela a un amor que va más allá de todo conocimiento, de toda comprensión, y que al mismo tiempo no tiene límites ni medidas. Por eso, en el versículo 18, usa la palabra plenamente, la palabra plenitud, y después la repite en el versículo 19. Y cuando Pablo usa esa palabra plenitud, se está refiriendo a una cantidad máxima. Pero el amor de Dios, aunque llega a nuestra plenitud, va más allá porque no tiene medida. Entonces le dice que está pidiendo que sean arraigados y cimentados, es decir, buenas raíces y buenos fundamentos en el amor. Dice que con esto seáis plenamente capaces, versículo 18, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Y aquí vamos a ver que el amor de Dios es cuatridimensional. Pausa. Por ahí anda una falsa y terrible doctrina y herejía de la cuatridimensionalidad de Dios. Yo no estoy apuntando para allá. Me estoy basando principalmente y dentro del límite de la palabra, que Pablo le da cuatro áreas de medida al amor. Mire, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ajá. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vale decir, encuadra en 4 dimensiones el amor de Dios aplicado al creyente. El creyente tiene que entender que hay una anchura, que hay una longitud, vale decir una distancia, que hay una profundidad y que hay una altura. Pero que aún así, el perfecto y puro amor de Dios que nace desde la misma fuente, esa no tiene medida alguna ni forma de encasillarla. No hay forma de pesarlo, no hay forma de cuantificarlo.
Y en la doxología o palabras de cierre en alabanza a Dios termina diciendo así: y a aquel que es poderoso para hacer todas, se da cuenta que habla de plenitud constantemente, todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero concluir la meditación de hoy al menos en 3 puntos claves para responder a esta pregunta: ¿por qué el amor de Dios no tiene límite? ¿Por qué el amor de Dios no tiene medida para que lo podamos nosotros cuantificar o delimitar? ¿Cómo lo podemos hacer? Y esto es sencillamente, primero, porque el amor de Dios no hace acepción de personas. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que justifican esta realidad. Dios no hace acepción de personas. Número 2, el amor de Dios es eterno. Y ayer hablábamos un poco de eso, conforme a 1 Corintios capítulo 13. El amor de Dios es eterno. ¿Qué medida de tiempo le podemos dar a la eternidad? ¿O con qué reloj podemos medir lo que es eterno? Y finalmente, el amor de Dios es ilimitado, porque al no hacer acepción de personas, la posibilidad de disfrutar de este amor no depende del hombre, sino de Dios, que por naturaleza se expresa en amor y lo manifiesta a todo aquel que por la fe se acerca a su amado Hijo para ser salvos. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.